Capítulo 3. De pronto, ¡ting! ¡Dang! ¡Ting! ¡Dang! el sonido de una campana retumbó sobre nosotros, sobresaltándome a mí y a Klein. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa ahora?, nos preguntamos ambos, al mismo tiempo que nos mirábamos con una expresión perdida. Una luz azul envolvió nuestros cuerpos y el paisaje se difuminó. Yo había experimentado algo parecido en la versión beta, claro. Podías teletransportarte a varios lugares si tenías un ítem determinado, pero en aquel momento yo no tenía nada parecido. ¿Se tratará de una orden de los administradores?, me pregunté. Pero si fuera así, ¿por qué no hubo algún aviso o algo parecido? Justo cuando me planteaba aquello, la luz que envolvía nuestros cuerpos creció, hasta tal punto que nos ocupó todo el cuerpo por completo. Aquel brillo fue apagándose poco a poco hasta que pudimos vernos de nuevo. Pero ya no estaba aquella hierba que nos rodeaba del campo. En su lugar, nos encontrábamos en una amplia plaza de adoquines. A nuestro alrededor se distinguían las calles de una ciudad de aspecto medieval, aunque con un cierto toque de refinamiento. A lo lejos se dibujaba la silueta oscura y brillante de un inmenso palacio. No había duda, estábamos en la plaza central de la ciudad inicial. Miré de reojo a Klein, que seguía a mi lado con la boca desencajada, antes de fijarme en la multitud que nos rodeaba. Un grupo de hombres y mujeres, todos con rostros atractivos, cabellos de muy diferentes colores y equipamiento de todo tipo. Evidentemente, todos eran jugadores del SAO, igual que yo. Éramos miles, tal vez incluso llegáramos a los 10.000, y parecía que a todos nos habían teletransportado contra nuestra voluntad. Durante unos segundos nos quedamos mirándonos en silencio antes de que empezaran a oírse comentarios de sorpresa y confusión. Algunos pronunciándonos con un tono muy poco amable. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Ya han arreglado lo de desconectarse? A ver si espabilan. Ya vale de tomarnos el pelo, ¿no? Que los Game Master den la cara. En medio de todo el barbullo, una voz sonó por encima del resto. ¡Mirad arriba! ¡Mirad! Clay y yo levantamos la cabeza a la vez y nos encontramos con una imagen impactante. A unos 100 metros por encima de nosotros había aparecido una especie de tablero de ajedrez de color escarlata. Al fijarme mejor, me di cuenta de que en realidad eran palabras que flotaban en el aire. En el mensaje aparecían letras en inglés y decía Warning, System Announcement, es decir, aviso y anuncio del sistema. A pesar de la sorpresa inicial, me relajé al darme cuenta de que era el esperado mensaje de los administradores. Las quejas de la gente se fueron convirtiendo en un murmullo que se apagó por completo mientras todos esperaban que nos comunicaran la noticia. Ninguno nos esperábamos lo que iba a pasar a continuación. Las letras de los mensajes empezaron a fundirse y a concentrarse en el centro, como si se tratara de una inmensa gota de sangre viscosa que adoptó la forma de un hombre encapuchado de unos 20 metros de alto. Visto desde abajo, resultaba evidente que dentro de la capucha no había ninguna cara, solo oscuridad infinita. La figura era lo suficientemente grande como para percibir los bordados verdes de la capa. No había ninguna sombra sobre la cara, simplemente era inexistente. Lo mismo ocurría con las largas mangas de la túnica, que terminaban en sendos agujeros negros. El diseño del avatar me sonaba de algo, y rápidamente recordé de qué era. Era la vestimenta que lucían los Game Master de Argus, la empresa desarrolladora del videojuego, durante la fase beta. Claro, solo que entonces sus avatares estaban completos con cara y manos. Los hombres eran ancianos de barba blanca y las mujeres jóvenes eruditas con gafas. Pensé que tal vez el problema actual no les habría dado tiempo para crear un nuevo avatar y por eso había aparecido sin cuerpo. Pero no podía evitar que al mirar aquellos huecos vacíos bajo la túnica escarlata me invadiera una profunda sensación de congoja. Probablemente el resto de jugadores se sintiera igual que yo, ya que sus voces inquietas no tardaron en alzarse de nuevo. ¿Es uno de los Game Master? ¿Por qué no tiene cara? La manga derecha de la túnica de la silueta se movió de lado a lado como si quisiera hacerlos callar. Esta vez pude ver un guante blanco donde debía estar su mano, aunque una vez más, a la altura de la muñeca, no había más que oscuridad. El ser sin rostro levantó la mano derecha antes de abrir la boca, o al menos esa fue la sensación que me dio, ya que seguía sin tener nada que pareciera remotamente a una cara. Una voz masculina y grave y tranquila resonó sobre nuestras cabezas. Jugadores,
Os doy a todos la bienvenida a mi mundo. Al principio no capté el verdadero significado de sus palabras. ¿Su mundo? ¿De qué estaba hablando? Si mis sospechas se confirmaban y se trataba de un Game Master, en cierta forma se le podía considerar una especie de dios dentro del juego, ya que él podía controlarlo todo. Pero, ¿a qué venía semejante declaración en un momento como aquel? Clem y yo nos miramos con idénticas expresiones de asombro, al mismo tiempo que las palabras del encapuchado llegaron de nuevo a nuestros oídos. Yo soy Akihiko Kayaba, la única persona capaz de controlar este mundo. ¿Qué? Balbuceé. Mi avatar se quedó rígido del susto e imaginé que probablemente mi cuerpo en el mundo real habría hecho lo mismo. Akihiko Kayaba, el físico cuántico que había demostrado ser un genio diseñando videojuegos. Él había sido el único responsable de que Argus, una pequeña empresa de videojuegos, creciera como la espuma. En esos momentos era el director de desarrollo del SAO y uno de los inventores del Nerd Gear. Como jugador avesado, Akihiko Kayaba me merecía el mayor de los respetos. Me había comprado todas las revistas en las que aparecían artículos dedicados a él o a su trabajo, y había leído y releído tantas veces aquellas revistas que incluso las conocía de memoria. El mero hecho de escuchar su voz hizo que evocara su imagen en las fotos, un hombre de aspecto inteligente, tranquilo, vestido con bata blanca. Hasta el momento, jamás se había presentado como el Game Master dentro del SAO. De hecho, llevaba una temporada sin dejarse ver en los medios de comunicación y ni siquiera había participado en la promoción del juego. ¿Por qué aparecía ahora de una forma tan espectacular? Traté de organizar mis ideas para salir del bloqueo mental en el que me había sumido aquella inesperada sorpresa. Pero las palabras que salieron a continuación del vacío de la capucha parecieron burlarse de mis esfuerzos. Supongo que la mayoría ya os habéis percatado de que el comando de logout ha desaparecido del menú. Pero no se trata de ningún fallo. Lo repetiré solo por si no os ha quedado claro. No es ningún fallo del juego, sino una característica propia del SAO. ¿Cómo que una característica?, exclamó Clay. Hasta que no logréis llegar hasta lo más alto de la fortaleza, ninguno de vosotros tendrá la posibilidad de salir del juego por voluntad propia. Continuó la voz bajo la capucha. ¿Lo más alto de la fortaleza? Seguía sin poder comprender de qué nos estaba hablando. Yo no recordaba haber visto ninguna fortaleza por aquí. En cualquier caso, mis dudas referentes a este asunto desaparecieron de mi mente en cuanto la voz continuó. Las personas de vuestro entorno tampoco podrán retiraros o desconectar vuestros Nerd Gears, si alguna de ellas se atreve a intentarlo. Los 10.000 que debíamos estar presentes en aquella plaza contuvimos la respiración al unísono en espera de lo que vendría después. Nuestro silencio había creado un ambiente tan pesado que parecía que la voz del encapuchado se escuchaba a cámara lenta. El Nerd Gear enviará una señal electromagnética de alta frecuencia. La señal os destrozará el cerebro y pondrá punto final a vuestros procesos vitales. En otras palabras, os matará. Esa última frase nos dejó a todos clavados en el sitio durante unos momentos. No lográbamos comprender lo que nos estaba diciendo. No queríamos entenderlo. Nos negábamos a aceptarlo. Sin embargo, la sencilla explicación de Kayaba nos había atravesado el cerebro con una gran violencia. La señal os destrozará el cerebro. Os matará. Aquello no dejaba margen a la interpretación. Si alguien nos quitaba el Nerd Gear de la cabeza o desconectaba la corriente, el aparato nos freiría el cerebro, nos ejecutaría. Poco a poco un murmullo de voces comenzó a alzarse entre la multitud. Sin embargo, no se escucharon protestas ni gritos de pánico. Creo que todavía no habíamos podido asimilar lo que implicaba aquello, o tal vez no quisiéramos creerlo. Klein levantó lentamente la mano derecha, haciendo ademán de retirarse el Nerd Gear que estaba sobre su cabeza en el mundo real. Rió a carcajadas. Pero, ¿por qué nos está contando este? ¿Matarnos? No puede hacer eso, ¿verdad? El Nerd Gear no es más que una consola de videojuegos. ¿Destruirnos el cerebro? A este tío se le ha ido la pinza, pero bien. ¿No te parece, Kirito? A medida que hablaba, su voz había ido adquiriendo un tono más y más histérico. Me miraba asustado esperando mi confirmación. Por desgracia, yo no podía dársela. Gracias a los numerosos sensores implantados en el interior del casco, el Nerd Gear producía ondas electromagnéticas que enviaban señales similares a las de nuestras neuronas.
Aunque dicho así, podría parecer que era un dispositivo de última tecnología. En realidad, se trataba de un sistema similar al que usaban los hornos microondas, que ya llevaba más de 400 años en la mayoría de los hogares, sin que nadie los hubiera cuestionado 2 veces. Por eso, si el Energivar contaba con una fuente de energía lo suficientemente potente, podría hervirnos, en sentido literal, la materia gris. En teoría, es posible, aunque no creo que en la realidad pueda hacerse, intenté explicar a Klein. Necesitaría una batería ultra potente para alcanzar la descarga después de desconectar el Energivar de la corriente. Así que mientras no tenga uno, me callé de pronto a recordar un detalle que acababa de pasar por alto. Pero es que tiene una batería así, protestó Klein. La batería interna del Energivar representa 1/3 de su peso total. Aún así, sigue siendo de locos. ¿Qué pasa si hay un apagón? Para ser más exactos, continuó callaba como si hubiera escuchado gritar a Klein. La secuencia que destrozará su cerebro puede darse en todos estos casos. 10 minutos sin energía externa, 2 horas sin conexión a internet e intento de retirar, desmontar o destruir el Energivar. Los medios de comunicación del mundo exterior ya han sido informados de estas condiciones, aunque debo advertiros de que en algunos casos puntuales los familiares se han ignorado por mis recomendaciones y trataron de retirar el Energivar por su cuenta. Como resultado, su voz metálica hizo una pausa antes de continuar. Lamento informaros que un total de 213 jugadores han abandonado tanto Aikrad como el mundo real para abrazar la eternidad de la muerte. Un grito agudo e hilado resonó en la plaza. Por lo demás, no se oía ni el zumbido de una mosca. El resto de los jugadores parecíamos paralizados, sin terminar de creernos toda aquella historia. Algunos incluso se empezaron a embozar sonrisas cínicas. Una parte de mí se negaba a aceptar las palabras de Callaba, pero mi cuerpo ya me había traicionado o reaccionado antes que yo. Noté cómo empezaban a temblarme las piernas, las rodillas entrechocando. Retrocedí un par de pasos para estabilizarme y evitar caer al suelo. A mi lado, Klein, pálido como un fantasma, se había sentado de golpe. 213 jugadores ya estaban muertos. La idea no dejaba de dar vueltas y vueltas dentro de mi cabeza. Las palabras de Callaba eran ciertas. Nada más empezar, el fuego ya había cobrado ya más de 200 víctimas. Lo más probable es que entre esas personas habían jugadores betas como yo. Quizás me había encontrado con alguno de sus avatares por el camino. A todos ellos les habían licuado el cerebro. Ni hablar, no me quiero ni una palabra, insistió Clay con una voz temblorosa desde el suelo. Es un farol, no pueden hacer algo así. Solo intentan acojonarnos. Ya vale, tío, para de una vez, que hoy no tengo tiempo para actos especiales. Porque seguro que esto es un acto especial, una pantomima para celebrar el estreno del juego. ¡Vamos, admítelo ya! En mi cerebro, yo estaba gritando exactamente lo mismo. Por desgracia, Callaba no tardó en retomar la palabra aplastando todas nuestras esperanzas. En cualquier caso, no os preocupéis por los cuerpos que habéis dejado atrás. En estos precisos momentos, los medios ya están informando de todas esas muertes. El margen de 2 horas sin conexión a internet es tiempo suficiente para que os trasladen al hospital o clínicas con los medios de soporte vital necesarios para manteneros con vida. Podéis estar tranquilos. Es mi deseo que os concentréis en vencer al juego. ¿Cómo? Grité esta vez yo, incapaz de contenerme más. ¿Pretendes que sigamos jugando como si de un juego se tratara? Esto ya no es ningún juego. Akihiko Callaba me ignoró y su voz siguió saliendo del oscuro interior de su túnica flotante. Pero recomiendo precaución. Desde este momento, el sábado ha dejado de ser un simple juego para convertirse en vuestra nueva realidad. El sistema de resurrección de personajes ha dejado de funcionar. En el momento en el que sus puntos de vida lleguen a 0, vuestros avatares desaparecerán para siempre. Y en ese mismo instante, yo ya sabía lo que iba a decir a continuación. El Energivar destruirá vuestro cerebro. Logré contener una carcajada histérica para no evitar la tensión que me retorcía las tripas. Inmediatamente me fijé en la línea horizontal azul que brillaba translúcida sobre mí a la mano derecha de mi campo visual. Sobre ella aparecieron 2 cifras, 342 sobre 342, mis puntos de vida. Según lo que acababa de escuchar, si mi barra llegaba a 0, las ondas electromagnéticas me freirían el cerebro y moriría en el mundo real. Estaba jugando la vida, aquel juego, y ya no era ningún juego. Calculé que habría muerto al menos unas 100 veces cuando había estado jugando la versión beta.
En cada ocasión simplemente había vuelto a aparecer en la plaza de hierro negro, que se podía ver desde la plaza, sin otra consecuencia que mi orgullo herido. Después, lo único que tenía que hacer era volver al punto en el que me había encontrado antes de morir. En eso consistían los RPG, al fin y al cabo, ¿no? En los roles de Playing Game, juegos de rol. Vivías, morías, las veces que fuera necesaria mientras aprendías las mecánicas del juego y mejorabas tus técnicas para superarlos. Acababan de arrebatarnos esa posibilidad. Si cometíamos un error, moriríamos en el juego y íbamos a perder también nuestra existencia real. Esto es de locos, genuinamente, severamente de locos. En semejantes condiciones, ¿quién se iba a arriesgar a adentrarse en estas zonas peligrosas? Todos los jugadores iban a quedarse en las líneas aéreas seguras sin intención de moverse de allí. Una vez más, Callaba continuó como si hubiera leído nuestros pensamientos. Solo podréis abandonar el juego cuando se cumpla una condición. Debéis llegar al piso 100, el más alto de la fortaleza de Aincrad, y derrotar al enemigo final que allí os espera. Una vez alcanzado ese objetivo, todos los jugadores supervivientes podéis abandonar el juego sin sufrir daño alguno. 10.000 jugadores permanecidos callados a sus pies. Por fin había entendido a qué se refería Caballa cuando hablaba de la fortaleza. Era la totalidad de Aincrad, los 100 pisos de esta titánica construcción que flotaba del cielo. Teníamos que llegar al piso 100 y tan solo estábamos en el nivel base. ¿Llegar al piso 100? ¡Eso es imposible!, exclamó Klein levantándose de golpe y alzando un puño amenazador. Si los betas ni siquiera consiguieron pasar del sexto. Klein tenía razón. Entre los 1000 betas apenas habíamos logrado llegar al piso 6 en 2 meses. Aunque ahora fuéramos 10 veces más jugadores en modo full dive, ¿cuánto tiempo podíamos tardar en llegar hasta la cumbre? Estaba seguro que de todos modos nos estábamos haciendo la misma pregunta en este momento. El tenso silencio que reinaba en la plaza se transformó una vez más en un murmullo incesante. Y de nuevo nos escucharon gritos de miedo o de desesperación, como había ocurrido con Klein. La mayoría de jugadores aún no estaban seguros de lo que se estaban viviendo era real o si se trataba simplemente de un evento especial del juego. Lo que Callaba nos estaba diciendo era tan aterrador que nos resultaba inconcebible. Fijé la vista en el interior oscuro de la capucha y me concentré para intentar comprender la situación. Si no podía desconectarme, tampoco podía volver a mi cuarto en el mundo real, ni retomar mi vida tal y como yo la conocía. Para recuperar esa posibilidad, alguien tenía que llegar al piso superior de la fortaleza y derrotar al boss final del juego. Y mientras tanto, si mis puntos de vida llegaban a 0, moriría. Desaparecería tanto del juego como en el mundo real. Sin embargo, apenas 5 o 6 horas antes estaba en mi casa. Acababa de discutir con mi hermano y me había comido el almuerzo que me había preparado mi madre. ¿Y si no volvía nunca? ¿Aquel mundo de fantasía iba a ser mi realidad a partir de entonces? ¿Para siempre? Como para aclarar mis dudas, que probablemente fueran las mismas que las del resto de los jugadores, el encapuchado Escarlata volvió a hacer un gesto con su aguantada mano derecha. Para terminar, os proporcionaré la prueba de que en este mundo será vuestra realidad a partir de ahora. Abrir vuestro inventario de objetos. Allí encontraréis un pequeño regalo de mi parte. Nada más escuchar esas palabras, mis dedos se movieron automáticamente hacia adelante para abrir la ventana. El resto de los jugadores había hecho el mismo gesto y la plaza pronto se quedó inundada de pantallas violetas translúcidas que crearon una cacofonía de campanillas electrónicas al desplegarse. Pulsé el botón de ítems del menú y apareció una lista con todos mis objetos. El nuevo objeto era un espejo de mano. ¿Para qué servirá esto?, pregunté en voz alta a nadie en especial, pulsando el botón que hacía que los ítems de la lista se materializaran en el juego. Sujeté el pequeño espejo rectangular que acababa de aparecer, pero no noté que ocurriera nada. Simplemente vi reflejado el heroico avatar que había creado con tanto esmero. A mi lado, Klein miraba a su espejo con un aire pensativo. De pronto, una luz blanca envolvió a Klein, luego a mí y a continuación a toda la plaza, cegándome por un par de segundos antes de que nuestro entorno volviera a la normalidad. Oh no, porque el Klein que tenía delante de mis narices era otra persona completamente distinta. Llevaba la misma armadura con placas metálicas, la misma cinta de pésimo gusto en la cabeza, el mismo pelo rojizo y despeinado, pero sus rasgos faciales no tenían nada que ver con los de antes. Sus elegantes ojos alargados se habían vuelto algo saltones y apuntaban hacia abajo con una expresión tristona. La nariz fina y aristocrática había pasado a más bien una ganchuda y una barba de 3 días le ensombrecían el mentón y las mejillas, que antes aparecían perfectamente afeitados. Antes de la transformación, Klein aparecía un hombre gallardo, heroico, un clásico guerrero. Ahora, siendo bondadosos, podía pasar como mucho por un soldado veterano o incluso un pirata descuidado, que,
¿Quién demonios eres tú?, pregunté sorprendido. Eso digo yo, ¿y tú?, me replicó él con el mismo tono. Entonces me di cuenta en qué consistía el regalo de Kayaba. Eché un vistazo a mi propio espejo que pareció absorber mi imagen para devolverme otra muy diferente. Un chico de ojos grandes y oscuros que transmitían una cierta timidez, enmarcados por un flequillo de mechones negros y lacios en medio de un rostro de rasgos tan delicados que en más de una ocasión me había supuesto que la gente creyera que yo era la hermana de mi hermana. No quedaba ni rastro del Kirito de la silueta heroica y viril que había sido mi avatar hasta apenas unos segundos. Aquel era yo, tal y como era en el mundo real, con el aspecto que aborrecía con toda mi alma. ¡Ay, joder! ¡Pero si soy yo!, exclamó Klein, mirando su propio reflejo en el espejo. Los dos cruzamos la mirada y gritamos casi al mismo tiempo. ¿Tú eres Klein? ¿Tú eres Kirito? Aparentemente el modificador de voz también se había desactivado, porque mi voz era la misma que la del mundo real, pero en ese momento no le presté demasiada atención a ese detalle. Los dos estábamos tan sorprendidos que dejamos caer ambos espejos al suelo. Los objetos se volatilizaron al tocar el suelo sin hacer el menor ruido. Alrededor de nosotros, la legión de atractivos guerreros y hermosas heroínas se habían convertido en un grupo de cosplayers como lo que podías encontrar en cualquier salón o convención de cómics o videojuegos. Lo peor era que la proporción de chicos y chicas del conjunto también había cambiado bastante. ¿Cómo era posible algo así? Klein y yo, aparentemente también el resto de jugadores, habíamos sustituido los avatares que habíamos creado a nuestro gusto desde cero por nuestro aspecto en el mundo real. En algunos pequeños detalles se notaba un poco que seguíamos siendo imágenes digitales, pero por lo demás éramos idénticos, como si nos hubieran hecho un escáner tridimensional. ¿Un escáner? Pues claro, exclamé mirando a Klein y hablando tan rápido que casi me atragando con las palabras. En el interior del Nerd Gear está lleno de transmisiones de alta frecuencia que pueden detectar la forma de nuestros cuerpos desde la cabeza. En otras palabras, no solo replican nuestras transmisiones neuronales, también nuestros rasgos faciales y corporales. Vale, aceptó Klein mirando a nuestro alrededor. Eso explicaría el parecido de las caras, pero ¿qué me dices de la altura y el tamaño del cuerpo? En efecto, la altura media de los jugadores que se estaban observando mutuamente sin terminar de creérselo del todo había menguado al menos 10 centímetros después de la transformación. En mi caso, y por lo que había visto también en el de Clay, al crear el avatar del juego había indicado mi altura real para evitar problemas de coordinación muscular. Al contrario que la altura, el peso medio había aumentado considerablemente, y esto era algo que solo podía calcularse con un escáner de cuerpo entero. Esta vez, Klein dio la respuesta antes que yo. Espera. Compré el Nerd Gear ayer mismo, así que lo tengo reciente. Pero para configurar la máquina, tenía que hacer un par de pasos para calibrarlo, o como eso se llame. Básicamente teníamos que tocarnos el cuerpo aquí y allá, a lo mejor con eso. Sí, es posible que haya sido así. El proceso de calibrado consistía en calcular los índices fundamentales básicos para producir la sensación del tacto del cuerpo dentro del juego. Básicamente, el sistema comprobaba hasta dónde se llegaban nuestros brazos al tocar determinadas partes del cuerpo. Así era como cada Nerd Gear tenía almacenados los datos físicos de su usuario. Una vez procesados esos datos, resultaba relativamente sencillo sustituir nuestros avatares ficticios por uno más acordes con la realidad en el entorno digital de SAO. El objetivo de aquel gesto estaba claro como el agua. La realidad, murmuré entre dientes. Kayaba no se lo acababa de decir. Esto es real. Este avatar digital es mi cuerpo y mis puntos de vida representan tanto su vida como la de mi cuerpo físico. Nos ha dado nuestra apariencia real para que fuéramos conscientes de ello. ¿Pero por qué haría algo así, Kirito? ¿Qué sentido tiene todo esto?, replicó Klein rascándose la perilla. Espera un momento, creo que no tardaremos en descubrirlo, contesté yo, señalando el cielo escarlata. Kayaba no defraudó mis expectativas. Su voz no tardó mucho más en resonar de nuevo sobre nuestras cabezas. Supongo que os estaréis preguntando, ¿por qué? ¿Por qué el desarrollador del Nerd Gear y el SAO haría algo así? Os diré que no se trata de un acto terrorista, ni tampoco de un secuestro para cobrar un abultado rescate. Por primera vez, la voz de Kayaba hizo de gala de una cierta emoción humana. Al escucharle, pensé que tal vez lo que tuviera en mente fuera alguna clase de aspiración. En estos momentos, carezco de objetivo o motivación ulterior, o para ser más exactos, esta situación siempre ha sido mi único objetivo. Desarrollar en el Gear y el SAO solo para poder dar forma a este mundo y controlarlo. Ahora mi objetivo ha sido cumplido. Tras pronunciar esas palabras, la voz mecánica hizo una breve pausa para continuar de nuevo. Con esto doy por terminado
el tutorial de Sword Art Online. Os deseo suerte, jugadores. Sus últimas palabras resonaron con un ligero eco mientras la túnica escarlata se fundía poco a poco con las letras de los mensajes, hasta desaparecer unos momentos después, tan misteriosamente como habían llegado. Una suave brisa recorrió la plaza y la banda sonora que interpretaba a varios NPC volvió a inundarse la ciudad inicial. El juego había vuelto a la normalidad, aunque algunas reglas habían cambiado para siempre. Fue en ese preciso instante cuando todo el mundo explotó. 10.000 jugadores liberaron toda su rabia y frustración a la vez, y la plaza se llenó de gritos furiosos, chillidos histéricos y lamentos varios. No puede ser, nos están tomando el pelo. Ya bala de tantos problemas, déjanos salir de aquí de una vez. No puedo quedarme aquí, tengo compromisos fuera, quiero irme a casa. En cuestión de segundos, habíamos pasado de jugadores a prisioneros. Algunos habían caído al suelo de rodillas y se sujetaban la cabeza sin acabar de creérselo, mientras otros levantaban los puños hacia el cielo e increpaban con todas sus fuerzas a Akihiko Kayaba. Por extraño que parezca, aquella reacción tan humana me tranquilizó. Aquello era real, y todo lo que Kayaba acababa de explicarnos era cierto. Después de todo, parte de su genialidad radicaba en un talento para la destrucción. Tardaría bastante tiempo en volver a ver de nuevo a mi madre y a mi hermana, tal vez semanas, tal vez meses, o puede que jamás. Si por alguna razón moría en el juego, también lo haría en el mundo real. El Nerd Gear había dejado de ser un sistema de videojuegos para convertirse al mismo tiempo en una prisión, un arma letal que podía acabar con mi cerebro en cualquier momento. Inspiré lentamente antes de hablar. «Ven conmigo, Klein», dije cogiendo el larguirucho del brazo que usaba para bandir su arma y arrastrándome rápidamente tras de mí. Mi compañero se dejó llevarme sin decir nada. Tenía la mirada perdida en el horizonte mientras yo la alejaba de la multitud concentrada en la plaza. No paré hasta que estuvimos seguros detrás de un carro colocado en una de las callejuelas que daban al centro. «Klein». Klein me miró como si su alma siguiera fuera de su cuerpo. Tuve que insistir un par de veces más para asegurarme de que contaba con su atención. «Escúchame bien, voy a salir de la ciudad de inmediato. Hay que llegar hasta la siguiente aldea. Vente conmigo. Si las palabras de Kayaba son ciertas, tenemos que fortalecernos todo lo posible para lograr sobrevivir». En todos los MMORPG, los jugadores tienen que competir por recursos finitos, y este no es una excepción. La cantidad de oro, objetos y experiencia que puedes obtener en cada área viene limitada por el sistema, así que quienes se quedan con la mayor parte se hace más fuerte. Estamos en la ciudad inicial, todo el mundo va a pensar lo mismo y se va a lanzar a los campos cercanos hasta dejarnos cercanos todos los recursos. Tenemos que aprovechar para llegar al siguiente pueblo antes que nadie. Conozco el camino y sé cuáles son las zonas de riesgo. Aunque seas un jugador de nivel 1, podrás llegar sin problemas. Klein escuchó mi parrafada sin decir ni pío, pero en cuanto hube terminado, no tardó en replicar. Te lo he dicho antes, aquí hay amigos míos de otros juegos. Incluso estuve con ellos haciendo cola toda la noche para comprar el SAO. Seguro que estaban en la plaza con todos los demás. No puedo dejarlos solos. Me mordí los labios y contuve la respiración. Entendía perfectamente lo que Klein estaba intentando decir. Era un tipo afable y leal, seguramente la clase de persona a la que se le da bien cuidar de los demás, y quería que todos sus amigos gozaran de sus mismas oportunidades. No pude decirle que sí. Estaba seguro que no tendría problemas en llegar con Klein hasta la siguiente aldea, pero si añadía a 2 personas más o incluso a una sola, las probabilidades de supervivencia disminuían. Según Kayaba, perder a uno de ellos por el camino equivalía a que el Nerd Gear le friera el cerebro. Si algo así ocurría, sería culpa mía ya que estaríamos siguiendo mi plan, y eso era una responsabilidad con la que me sentía incapaz de cargar. Aquello me superaba. Una vez más, Klein interpretó a la perfección mis titubeos. Se rascó la barba de 3 días, sonrió de oreja a oreja y negó con la cabeza. Tranquilo, chaval. Ya has hecho más que de sobra por mí. No creo que tenga problemas en apañármelas de ahora en adelante con lo que me has enseñado hoy. En el último RPG que jugué, era el líder de un gremio, ¿sabes? Además, aún siempre me queda una pequeña posibilidad de que todo esto no sea más que un evento retorcido o una broma de muy mal gusto. ¿Quién sabe? A lo mejor dentro de un par de horas podremos desconectarnos todos y volvemos a casa todos tranquilos. No te hagas mala sangre. Decida lo que decidas, seguiré considerándote un amigo. Me quedé callado unos minutos. Por primera vez en mi vida, sentí como si estuvieran tirando de mí en 2 direcciones diferentes. Finalmente, uno de los lados se impuso y pronunció unas palabras de las que iba a arrepentirme durante los siguientes 2 años. Bueno, susurré tristemente mientras me retorcía para alejarme de Klein. Entonces nos separamos aquí.
Si tienes algún problema, envía un mensaje enseguida, ¿vale? Nos vemos, Clay. Kirito, me llamó Clay antes de que tuviera tiempo de darme la vuelta. Noté cómo le temblaba la mandíbula, aunque no dijo nada más. Le saludé con la mano una última vez y emprendí el camino hacia el noroeste, donde se encontraba el pueblo que me permitiría cumplir mis objetivos. Apenas había dado 5 pasos cuando oí su voz de nuevo. «¡Hey, Kirito! Al natural eres más mono de lo que me imaginaba, ¿eh? Y a ti esa cara de macarra te sienta 1000 veces mejor», repliqué yo por encima del hombro con una sonrisa triste. A continuación, seguí mi camino andando rápidamente hacia el frente y dándole la espada al primer amigo que había hecho en aquel mundo. Tras algunos minutos, recorriendo el sinuoso sendero, paré un momento y me di cuenta que al mirar atrás no había nadie. Sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón a mordiscos y eché a correr para intentar librarme de aquel sentimiento. Tras cruzar la puerta noroeste de la ciudad inicial, recorrí una amplia llanura y atravesé en un profundo bosque, al otro lado del cual se encontraba el pueblo que estaba buscando. Más allá, seguiría corriendo hacia una larga y solitaria supervivencia.